Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro libro Hechos de los Apóstoles reflexionando sobre estos pasajes tan interesantes. Hoy comenzamos el capítulo 23. En realidad, lo que ya hemos visto con el capítulo 22, versículo 30, es el inicio, la introducción que nos decía al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Esto fue entonces lo que hemos presentado en el curso anterior. Ustedes pueden también verlo a través de YouTube. Ahí tenemos Ñande Yarañe. En el playlist van a encontrar Nuevo Testamento y dentro de el Nuevo Testamento todos nuestros cursos bíblicos diarios. El versículo 30 que hemos trabajado del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Esto es lo que nos informaba o nos hacía como introducción, como una cierta continuación también del capítulo 22. En el capítulo 22, donde la segunda partecita, Pablo se presenta como ciudadano romano. Oponaba a Pablo porque mediante esa situación que él interpela, él dice directamente, cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, le está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Bueno, y así continúa este accionar. Ahora, sin embargo, nosotros estamos entrando en el capítulo 23, versículo 1, que queremos subrayar. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Se dan cuenta que es ya la continuación, ¿verdad?, de lo que hemos reflexionado en el versículo 29. Pablo entonces mirando fijamente al Sanedrín, a este concilio. El día anterior Pablo vio, ¿verdad?, como una gran oportunidad de dar el mensaje en el templo. ¿Con quién? Y con la gente. Todo el capítulo 22 es cuando Pablo dice: levanta la mano, les habla en hebreo, y ahí comienza
a contar primero de su propia experiencia, de su propia vida. Lleva este encuentro personal que tuvo con Jesucristo. Ay de mí si no evangelizar, pero no lleva. Porque Pablo se está lanzando, Pablo está diciendo cómo vamos a llegar y cómo vamos a hacer para expandir la presencia de Jesucristo. Cómo vamos a hacer para que el evangelio pueda ser conocido. Y Pablo, pataleado ahí por todas partes, ha pasado de todo, sufrió de todo, pero ahora, de cierta manera, él se está afianzando cada vez más. Ya hizo su discurso frente a estos judíos y nada más y nada menos que allí, en el mismo templo, ¿verdad? Frente al templo. A pesar de que también lo quieren linchar, lo quieren matar, incluso decían, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Imagínense lo que están diciendo. O sea, ellos se vuelven allí verdugos, ¿verdad?, contra Pablo. ¿Y por qué? Y porque él anuncia a Jesucristo, anuncia que el plan de salvación de Dios ya se había cumplido en la persona de Jesús de Nazaret. Pablo va recordando su historia interesante del versículo 17 del capítulo 22, después regresé a Jerusalén y mientras estaba en oración en el templo caí en éxtasis y vi al Señor que me decía, apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba en cada sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, allí estaba también yo aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Es que el discurso de Pablo también se dan cuenta que es bastante desafiante. Apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tus testimonios sobre mí, ¿verdad? Porque él le está diciendo la verdad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te puedes callar su mensaje.
proclamar que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió. Esa luz es Jesús, que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Vive Jesús, Él resucitó. Esa luz es Jesús, que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a participar del concierto Éfeta. Ítala y Juanjo nos animarán. Estaremos nosotros alabando al Señor, agradeciendo al Señor. Éfeta significa ábrete. El 12, sábado 12, nos encontramos en el Polideportivo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sajonia. Les esperamos a todos, no falten. Yo me voy con él. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más, fuerza de todos, adelantando el cielo, hermanas de Belén, benedictinos Cristo, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Solstar, Opus Dei, Focolares, Cacuna y Camino Éfeta. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas,
hijas y misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias seminaristas, misioneros. Mismos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Y seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el capítulo 23, versículo 1. De hecho, los apóstoles, Ñamoñé Pununina, Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Upea entonces, y yo ante el Sanedrín. Es decir, si Pablo fue capaz ya, y con esa conciencia, dice, una conciencia mía, totalmente abierta, buena, lo hago con una conciencia de aquel Hijo de Dios que entiende que el mensaje de Dios tiene que ser transmitido, tiene que llegar a todos. Yo estaba realmente convencido porque este era el mensaje. O sea, yo estaba muy fanático también por salvar, por defender el judaísmo ante estos que hay pondaye, comenzaban a predicar a un tal Jesús de Nazaret, en quien se había cumplido ya las promesas de Dios. Y entonces él les va diciendo todo esto, ¿verdad? Hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Perfectamente buena. Él en realidad está queriendo aquí también, ya que es el Sanedrín, ya que son aquellos que habían condenado nada más y nada menos que a Jesús, No estamos muy lejos de todo lo que había sucedido.
Y entonces, y seguramente muchos de esos miembros del Sanedrín estuvieron cuando condenaron a Jesús. Él mismo, él dice, ¿verdad? Pablo en su discurso en el capítulo 22, cuando dice, regresé a Jerusalén y mientras estaba en oración en el templo, que en esta sí vi al Señor que me decía, apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no te aceptarán tu testimonio. Yo le respondí, Señor, ellos saben, ahí está, desde el versículo 19, Señor, ellos saben que yo andaba en cada sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo estaban matando. O sea, ¿qué más de esto quiere, verdad? Es decir, el celo por el judaísmo, el celo por nuestra religión, se ha de defender. Y aquí le está presentando nada más y nada menos que a los sumos sacerdotes y le están presentando en su discurso a los miembros del Sanedrín. Por lo tanto, vio esta como una gran oportunidad de dar el mensaje en el templo, primero en el templo. No se cumplió, ¿verdad?, por la multitud que no le permitió terminar su mensaje. No pudo dar todo su mensaje. La multitud que decía, que gritaba, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Entonces, cuando él termina su discurso y dice que el Señor le está enviando, pero él me dijo, ¿verdad? Se refiere a Jesús, a Dios, que se le estaba apareciendo, se le estaba presentando. ¿Y qué le dice Jesús de Nazaret? Saulo, Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tu Señor? Yo soy a quien tú estás persiguiendo. No, Señor, yo le estoy persiguiendo. Claro, me está persiguiendo a mí. Vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Esta es la frase principal. Vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Pepe Acraya, Ojendurirella, no se contienen. Lo estuvieron escuchando hasta estas palabras. Pero entonces levantaron sus voces diciendo, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Imagínense a qué punto estamos llegando. Entonces, esa hermosa oportunidad, cuando estaba dando el mensaje de salvación frente al templo, no se cumplió por esa multitud que no le permite a Pablo terminar su mensaje. Empezaron ya a alborotarse. Empezaron ya entonces a bajarle la caña, ¿verdad? Ahora Pablo tenía otra oportunidad de ganar a Israel para Jesús. Vamos a ver cómo entonces va a ser. Pablo, dentro de su creatividad, doña Puno, calculado, mañado, echaina, vaya bota, y gato hanguaya, añe emiade, y nada más y nada menos que a los sumos sacerdotes y a los miembros del Sanedrín. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto, que no te alcanzo, pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado
un abrazo vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Ven
dulce huésped del alma, haz en mí tu morada. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia del Señor, cada día cantaré. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. Eterno el Señor, por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor, cada día cantaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hemos iniciado el versículo 1. Pablo mira, dice, fijamente al Sanedrín y dice: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Esta es la frase, ¿verdad?, que nos deja, pero
así interesante porque se encuentra ante el Sanedrín. Nos damos cuenta que será ya de nuevo un discurso de autodefensa entonces de parte de Pablo. Es decir, ahora Pablo tenía ya otra oportunidad de ganar de nuevo a Israel para Jesús. Él en este momento, con los miembros del Sanedrín, con los sumos sacerdotes, él ya hizo con el pueblo frente al templo, en la explanada, a pesar de que le cortaron su discurso y no le permiten continuar. Pero con Anga lleva un barete, y nada más y nada menos que, ya que el comandante y todos los demás, cuando él se había vamos a decirle la autodefensa de Pablo, el hecho de decir, yo soy de nacimiento, soy de ciudadanía romana. ¿Qué vas a hacer? Le dice luego en el versículo 16. Al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno, ¿qué vas a hacer? Este hombre ciudadano romano. Ahí el comandante viene, el jefe del tribuno, le pregunta, ¿eres ciudadano romano? Pablo le dice, sí soy. Entonces ahí el comandante se sorprende. Yo he pagado, dice, mucho dinero para recibir esta ciudadanía. Pero Pablo le dice, pero yo soy entonces ciudadanía romana desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Y ahí ya tienen miedo, ¿verdad? Entonces van a tener que afrontar esta nueva situación. Lo llevan en la cárcel, por lo menos por ese día, pero al día siguiente. Ahí habíamos comenzado con el versículo 26 para darnos el tiempo necesario para llamar. Dice, llaman a todos los miembros del Sanedrín, a los sumos sacerdotes. Y Pablo se presenta, mira fijamente al Sanedrín y dice, hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. El autor sagrado está insistiendo y nos está mostrando, queridos amigos, el hecho de lo que Pablo está predicando, de lo que Pablo está haciendo. Él no se siente con una conciencia errónea. Porque la experiencia de haber conocido a Jesucristo. El mismo, ¿verdad?, que lo dice, es el Señor yendo camino a Damasco, que me tira por el suelo todos mis proyectos. Umisha calcular, y ahora yo me pongo en una nueva situación, ¿verdad? Es la situación la que nosotros aquí estamos encontrando y estamos entendiendo cómo que Dios le da la otra oportunidad. No pudo hacer con el pueblo cuando estaba frente al templo, pero ahora, sin embargo, vamos a ver si lo puede hacer ante el Sanedrín y los sumos sacerdotes. Hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. La shayapo ajina ave, ayapo haakue lleva. Moyela cuejina. Apese puaite yo seina pe. Porque es el Señor el que me ha revelado, es el Señor el que me pone entonces en esta conciencia para que yo pueda también predicarles a ustedes. La peor otro, dicatuico y la llevo bonalle, va mi otro naciendo usted, hoy con la alboroto, quítenlo, quita ese de la tierra porque no merece vivir. Imagínense cuál es la expresión de esos judíos que estaban allí escuchándole a Pablo. Ahora me encuentro, hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Que sigue siendo ayapoina la ibaía, siendo se ayapoila se predicación la se haya poseuite. La se haya monguetano vendía se monbe UPM va epalo y de yarandi. Es porque lo hablo desde la conciencia por esa experiencia real que tuve con Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí. El tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, ¿los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales? Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro.
Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. Decirle a Jesús, mi fe se está muriendo, mis ganas de vivir están muriendo. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. ¿Quiénes quieren un milagro? A ver, levanten la mano. Y el maestro, escuchando tu pedido, viene hoy hasta tu casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate,
despiértate niña, escucha mi voz, levántate, levántate, despiértate, despiértate niña, escucha mi voz, Talita Kumi, Talita Kumi, que significa niña, levántate, 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 despiértate, despiértate niña, escucha mi voz, levántate, levántate, despiértate, despiértate niña, escucha mi voz, Talita Kumi, Talita Kumi, y la niña se levantó. Que el Señor en esta noche levante muchas vidas, muchos matrimonios, muchos hogares. Que el Señor levante, te dé ánimo, te dé fuerza y ganas de servirle. Amén. Bendito sea Dios. El aplauso a Él. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Estamos en este momento, el capítulo 23, que nos dice un poco lo que Pablo siempre tiene dentro del corazón, ¿verdad? Ahora se le presenta otra hermosa oportunidad. El tribuno que reúne, según el versículo 29 anteriormente estudiado, le reúne nada más y nada menos que a los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Ciertamente que es algo maravilloso, ¿verdad? Aquí lo que Lucas nos está narrando. Entonces reúne a todos los sumos sacerdotes y al Sanedrín completo. Imagínense. Y entonces aquí Pablo, que tiene la hermosa oportunidad de predicar. Aniquella Saraiti, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, la misma obra, el mismo autor. Capítulo 1, versículo 8, en que dice, ustedes van a comenzar a predicar, iniciando por donde, Jerusalén. Pablo o imagina a ver, pemoñe punuta, a ver, pelleta la pellana, a pepe hendúa, a pepe la bebe. Y Pablo lo hace, ¿verdad? Entonces él está recordando y les está diciendo, ya que tengo esta hermosa oportunidad de hablar con ustedes, les va a presentar a Jesús de Nazaret. Les va a presentar a Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Pero después hay algunas cositas que le van a picar, ¿verdad? ¿Se acuerdan dentro del discurso? Sobre todo, tanto de Pedro, cuando él hacía su discurso, y ustedes lo han matado. Ustedes no han reconocido la visita de Dios en medio de nuestro pueblo. En fin. Ahora entonces Pablo tenía otra oportunidad, decíamos, de ganar a los judíos, de ganar a todo Israel para el resucitado, es decir, para Jesús de Nazaret. Y quizá una mejor oportunidad también. Aquí habló ante el concilio, el consejo, con la oportunidad de predicar a Jesús a estos hombres influyentes. Con ala o mandágena, con ala pendota, la sheikatuno lleva, a sacar su cuera, y entonces va a luchar por
expresarlo y convencer a esta gente, porque aquí se encuentran los más importantes, el concilio, con la oportunidad de predicar a Jesús a estos hombres que son influyentes. Él comenzará después, hermanos, ¿verdad? Hermanos, les dice, hasta este día yo me he comportado delante del Señor, pero de manera religiosa. El hecho de decir aquí, varones hermanos, esta forma de dirigirse, hace ver a Pablo que es muy audaz, dándose un lugar equivalente nada más y nada menos que a los miembros del concilio. Pablo había dicho, sí, en el capítulo 21, cuando no le aceptaban, él ahí se había presentado. Y había dicho, ¿verdad?, cuáles eran los problemas o las dificultades que existían en ese momento. Bueno, ahora Pablo tiene la oportunidad de dirigirse. Y por eso, como son hombres, personas influyentes, él se dirige nada más y nada menos que hacer ver a Pablo, a un apóstol audaz, a un apóstol que no se queda, a un apóstol que no tiene miedo, y él se hace, entre comillas también, se hace miembro, ¿verdad? Por lo menos en la teoría. Por eso le dice Pablo, miró fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos. Él se considera entonces como en el mismo nivel. Entonces, os estado viendo que llegó y Pablo. Es como que nos encontramos aquí en el mismo nivel, ñañemonguetamita, a nivel de un aspecto religioso profundo, y a ver qué es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, hasta ese día, yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Porque yo siempre he luchado como buen fariseo. No nos olvidemos que Pablo era un fariseo. Pablo que lucha, Pablo que está queriendo entender lo que sucede aquí en el fenómeno del cristianismo, en el fenómeno Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.